El dragón rojo es una novela de misterio y suspenso, publicada en 1981 por Thomas Harris. Este es el primer volumen de la tetralogía del asesino en serie, el Dr. Hannibal Lecter, uno de los villanos más icónicos de la literatura y del cine del siglo XX. Este personaje le otorgó fama, reconocimiento y hasta un Oscar para el actor Anthony Hopkins, quien encarnó en la pantalla grande, en 1991, al sádico asesino en serie, en El silencio de los inocentes. Pero bien dicen que todo escritor tiene una inspiración, y Thomas Harris no podía quedarse atrás. Su inspiración data de finales de los 60, durante una visita a la prisión estatal de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, México. Ahí, la elegancia y el porte de un sujeto llamó su atención. Un hombre que tenía un perfil cautivador, pero al mismo tiempo sádico. Por sus crímenes fue condenado a muerte, siendo esta una de las últimas penas capitales dictadas en México antes de su abolición. Una situación que no iba con la personalidad de Alfredo Valli Treviño, cuya ocupación antes de ser detenido era el de un respetado médico. Pero antes de comenzar te quiero dar la bienvenida al canal, y si aún no estás suscrita o suscrito, por favor no dudes en hacerlo, y no olvides activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Alfredo Valli Treviño nació el 2 de octubre de 1931, en Monterrey, México, dentro de una familia de clase media, y se desconoce de dónde surgió el gusto por la medicina. Solo se tiene entendido que ingresó a la Facultad de Medicina, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Alfredo se especializó en cirugía, y al término de sus estudios, ejerció su profesión en Monterrey, y poco a poco comenzó a ganarse el respeto tanto de su familia, amigos, como de sus pacientes. Asimismo, comenzó a mezclarse con personas influyentes de su ciudad, quienes reconocieron que había nacido con un don en sus manos, ya que manejaba el material quirúrgico de forma impresionante, y sus cirugías, sin excepción alguna, salían bien. Los comentarios hacia él eran positivos. Un excelente médico que atendía a cualquier persona sin importar sus recursos. Una magnífica persona que ayudaba sin esperar nada a cambio. Y un hijo excepcional. Todo era perfección en la vida de este médico, o al menos, así lo hacía creer. En silencio, se atormentaba por un secreto que lo perturbaba día y noche, y que sin esperarlo, lo convirtió en un monstruo. En los 50, Monterrey tuvo un significativo crecimiento en muchas áreas, y Alfredo, con sus aportaciones en la cirugía, era parte de ello. Su excelente reputación llegó hasta el lugar más alejado en Monterrey, pero todo cambiaría abruptamente cuando una noticia comenzó a circular con rapidez, pues esta eminencia había realizado un acto que decían las personas podría haber sido realizado por cualquiera, no por un médico tan reconocido, por lo que inmediatamente las miradas giraron hacia él, y de la admiración pasó al desprecio. De acuerdo a las averiguaciones, Alfredo Valli Treviño sufría en silencio por un secreto que, debido a la época, lo pondría en una situación complicada, tanto personal como profesionalmente. Alfredo Valli mantenía una relación con Jesús Castillo Rangel, a quien ayudaba económicamente con sus estudios. Pero el 8 de octubre de 1959, Alfredo discutió con Jesús por esta situación. Le exigió que le pagara hasta el último centavo de su inversión, y tras esto ocurrió un episodio espeluznante. Su relación prendía de un hilo, así que Jesús, ya cansado por los reproches, le dijo tajante que si seguía molestando con lo mismo, le contaría a todos de su relación secreta. Alfredo, al sentir esto como una amenaza que podría ser cumplida, sujetó fuertemente a Jesús y le inyectó pentotal sódico, una anestesia que en segundos lo inmovilizó. Fue entonces que el médico lo arrastró hasta el baño, le cortó el cuello con un bisturí
y esperó pacientemente a que la sangre de su pareja se drenara por completo. Luego lo desmembró y guardó las extremidades en una caja. Los restos de Jesús fueron enterrados en un consultorio médico del barrio Talleres. Pero aquí hubo una acción perturbadora. La pala que Alfredo usó para excavar en donde sepultaría los restos eran de la tía de Jesús, pues Alfredo, tras subir a su auto, se dirigió a la casa de la tía de su pareja, quien aseguró que al verlo tan sereno, no sospechó nada. Los días pasaron, y fue esta misma mujer quien denunció su desaparición a la policía, recalcando que el médico le había pedido una pala, sin dar alguna explicación de su uso. Las autoridades encontraron la caja, y al tener al médico como su principal sospechoso, fueron a buscarlo bajo la afirmación que estaba implicado directamente en este asesinato. Durante su confesión al entonces jefe del escuadrón de homicidios del servicio secreto, el asesino se jactó de su minuciosidad al desmembrar el cuerpo de Jesús sin necesidad de tocar un hueso. Al ser recluido, la prensa mexicana le puso varios sobrenombres: el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de la colonia Talleres y el vampiro Bali. Por su acción, en 1961, Alfredo fue condenado a la pena de muerte por homicidio calificado y por otros cargos, siendo esta de las últimas ejecuciones dictadas en México antes de su abolición. Alfredo tuvo un cambio en su condena y de ejecución pasó a prisión perpetua en Topo Chico. Uno de los señalamientos que había en torno al caso era el de un crimen pasional, de una relación homosexual que en aquellos años, y en una ciudad conservadora como Monterrey, era algo escandaloso. Bali recuperó su reputación. Ocupó sus habilidades en medicina para atender a sus compañeros de prisión, que resultaban heridos en las riñas de aquella peligrosa cárcel, e incluso le permitieron tener un consultorio ambulatorio dentro del recinto penal. Pero Bali no solo atendía a los pacientes internos, sino también los días de visita familiar. Había filas de gente de los barrios más vulnerables, aledaños al reclusorio. ¿Qué tenía este hombre de especial?, se preguntaban algunos custodios. Es cierto que era bueno en su rama médica, pero ¿por qué las personas se le acercaban después de lo que había hecho? Y esto se debía a su personalidad, educación, intelectualidad, elegancia y a que era bastante cautivador. Y quien vivió esta experiencia fue Thomas Harris, quien conoció a Bali Treviño por casualidad en 1963, durante una visita a la cárcel de Topo Chico. En aquella época, Thomas era un joven periodista de 23 años, que vivía en Waco, Texas, donde colaboraba con la revista Argosy. Su primera intención era entrevistar a Dice Askew Simmons, un asesino condenado a muerte por 3 homicidios. Sin embargo, fue otro hombre al que se robó su atención. El escritor, tras tener una breve plática con algunas personas del penal, se enteró que este había sido herido de bala al intentar escapar un año antes. ¿Quién salvó su vida?, preguntó, y un nombre salió inmediatamente de su boca: el doctor Salazar, que no era otro que el propio Alfredo Bali. Thomas lo describió como un hombre pequeño y ligero, con cabello rojo oscuro. Se paraba muy derecho y había cierta elegancia en él que nunca antes había visto en un hombre de su tipo. Además le impresionó que tenía conocimientos médicos avanzados para su tiempo y entendía muy bien cómo funcionaba la psicología humana. Tal fue su impresión que Thomas invitó a Bali Treviño a tomar una copa con él si un día viajaba a Texas, esto desconociendo su pasado criminal. Una vez que se enteró lo que Bali había hecho con su víctima, por voz del director de la prisión de Nuevo León, se confundió. Por su perfil y comportamiento, creyó que era un médico cirujano contratado por la prisión, mas no un asesino. Y el director de la prisión añadió: él nunca dejará este lugar, está loco. Thomas Harris salió de este lugar fascinado.
Había estado delante de un homicida y nunca lo notó. En cuanto a Alfredo Bali, abandonó la cárcel en 1978, a los 49 años. Regresó a su consultorio de la colonia Talleres, y las últimas palabras que expresó en medio de comunicación fue: si lo desea, podemos hablar de cualquier otra cosa, excepto eso. No quiero revivir mi oscuro pasado. Pagué lo que tenía que pagar. Ahora solo espero el castigo divino. Alfredo Bali Treviño quedó en silla de ruedas después de sufrir una lesión en su columna vertebral, pero siguió trabajando como médico. Bali murió en 2009, a los 81 años, pero sería hasta la edición del 25 aniversario de El silencio de los inocentes, publicado en 2013, que Thomas Harris declaró que su personaje estaba inspirado en este sádico asesino mexicano, pero no lo había revelado antes, pues no sabía cómo reaccionaría Alfredo si llegaba a enterarse. Alfredo partió de este mundo sin saber que Harris se inspiró en él para crear al psicópata más famoso del cine, que cabe señalar algo interesante. El Dr. Hannibal Lecter es un maestro de la manipulación y el engaño, y con astucia logra sus objetivos. Se le describe como alguien que aborrece la grosería y muestra gratitud a quienes lo tratan bien. Y a pesar de que el personaje en ocasiones tiene características exageradas, no deja de tener ese encanto, en donde las personas, al igual que con Alfredo, caen rendidas a su intelecto y personalidad. Familia, eso es todo por este día. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que te haya gustado y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada vez más grande. Yo soy Laura y te espero en el siguiente video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un increíble fin de semana. Les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.